Sí, digo por eso. Le iba a decir, pero justo estaba hablando y me olvidé y me No, no. acordé de vuelta. Ahora sí. Bueno, sigamos grabando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estábamos hablando recién del oficial? Los oficiales tienen horas de trabajo, perfecto, pero los oficiales son tipos de operario. Entonces, cuando vayamos a definir qué es lo que es un oficial, vamos a ponerle horas trabajo y esto va a ser privado. ¿Sí? El oficial, como decíamos recién, va a ser un operario. Y ahora viene la cosa. ¿Cómo vamos a definir el constructor del oficial? ¿Qué vamos a necesitar acá? A ver, escucho ofertas. Y también va a necesitar el nombre como de empleado. Sí. ¿Y qué más? ¿Cómo se creaba el operario? Y nombre y salario por hora. Nombre y salario. Exactamente. Exactamente. Entonces, acá en el oficial voy a necesitar, por un lado, el nombre para crear el empleado. ¿Sí? Sí, Por otro lado, el salario por hora para crear el operario. sí. Y por otro lado, las horas de trabajo para crear el oficial propiamente dicho. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Si yo llamo al constructor de ¿la clase padre cuál es? Empleados, No, la clase inmediata es superior, el operario. el operario. Entonces, tengo que limitarme a crear un operario. El operario que recibía como parámetros el nombre y el salario por hora. Sí. Y nada más. La construcción de ahí para arriba se va a encargar el operario. Yo ya no me tengo que preocupar de construir un empleado, ¿sí? Yo solamente me tengo que ocupar de construir la clase que es padre de esta y nada más. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, a continuación, ¿qué tengo que hacer? Y lo que me compete a mí misma, ¿sí? This, horas trabajo, igual a horas trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Siempre construimos la clase superior inmediata. La clase superior inmediata y de ahí en más, si hay otras, esa se encargará de construir las que haya más arriba. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos no tenés por qué saber cuál es toda la jerarquía de clase hasta arriba. Vos sabés de quién heredás, que es esta. Y nada más, no tenés necesidad de saber qué hay más arriba que eso. ¿Sí? Sí. Ya vamos a ver cuando lo usemos que esto en realidad funciona como una cascada al revés. O sea, el oficial crea el operario crea el empleado y así sucesivamente. ¿Qué le hemos hecho a todas las clases? Le hemos hecho un get para obtener los datos propios. Public get horas, no, public float get horas trabajo. ¿Y esto qué hace? Esto devuelve dis.horas trabajo. ¿Está? Me parece que me he venido errándole al public, sí. Public. Y acá public. Los constructores y los métodos tienen que ser públicos porque si no, no los voy a poder usar, obviamente. ¿Se entiende? Java no me dice nada, pero como por defecto los pone privados, si yo me olvido de definir esto público, no lo voy a poder utilizar. Patata. Perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos sigue? El técnico. El técnico también era un tipo de operario. ¿Qué nos dice el ejercicio del técnico? El técnico me dice que tienen horas de trabajo más horas extra al doble del trabajo del salario por hora. ¿Sí? Sí. ¿Sí, sí?
Bien, vamos a ir viendo cómo se puede definir el técnico. Fíjense que el técnico tiene algunas cuestiones comunes con los oficiales y otras cosas distintas. Entonces, private, float, horas, trabajo. ¿Sí? No solamente tiene horas de trabajo, sino tiene horas extras. ¿Sí? Este tiene dos atributos. Vamos a ver cómo es el constructor de esto. El constructor del técnico, que es un operario, ¿qué va a recibir? Va a recibir el string que reciben con el nombre todos los empleados. ¿Sí? ¿Qué tenemos por abajo del empleado? El salario por hora del operario. ¿Sí? ¿Qué más? Las horas de trabajo. Y las horas extra. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Perfecto. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que construir un operario. Para el operario, ¿qué es lo que nos hacía falta? Nos hacía falta el nombre y el salario. El resto lo tenemos que hacer nosotros, que es asignar un valor a las horas de trabajo y asignar un valor a las horas extra. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí. Perfecto. Vamos a hacer un get para las horas de trabajo. Vamos a devolver lo que tenemos acá. Y vamos a hacer otro get para las horas extra. Y esto me está tirando la bronca porque no le puse reto. Ahí está. Bien. A ver, hasta donde yo lo veo, las clases están relativamente bien definidas. Con eso tenemos prácticamente todo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pide ahora el enunciado? Con esto simplemente hemos definido y declarado las clases con los métodos que nosotros creemos que necesitan. ¿Tá? Hemos creado una estructura, una jerarquía de clase, donde está el empleado como clase raíz de todas, el operario y el directivo como subclases, y el oficial y el técnico como subclases del operario. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué es lo que nos dice ahora? Mostrar el nombre. ¿Sí? Primero y principal, para mostrar el nombre. ¿A dónde tendríamos que mostrar el nombre de un empleado? Profe, Sí, después podemos repasar las clases sí, 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 sí. así rápido, después, Sí, sí, sí. porque me perdí un poco por eso. Ya las vamos a repasar todas porque vamos a tener que definir métodos en cada una. ¿Sí? Si yo tengo que Bien. mostrar el nombre de cualquier empleado de la empresa, ¿dónde tendría que definir ese método? ¿Hay alguna diferencia entre mostrar el nombre de un empleado, del operario, del directivo, del oficial o del técnico? ¿Todos tienen nombre? Todos tienen nombre. Sí, todos tienen nombre. Y si todos tienen nombre, ¿dónde debería ir mi método para mostrar el nombre? En empleado, En porque todos los empleado. empleados tienen nombre. Exactamente, es la clase más alta que tiene los datos que yo necesito. Y fíjense, yo ya tengo un get nombre. O sea que yo puedo utilizar get nombre en operario, en directivo, en oficial, en técnico, en cualquiera. Sí. ¿Sí?
es un método público que está en una clase de la cual yo estoy heredando en distintos lugares. ¿Sí? Con lo cual yo lo puedo utilizar. ¿Estamos? A ver, probemos de crear algunas clases. ¿Sí? A ver, ¿qué creen que yo puedo crear un empleado así como empleado? ¿Tiene sentido que cree un empleado como empleado? ¿Tiene un sueldo, por Y ejemplo, un empleado? no, o sea, sí, pero no es muy general. Yo no veo que el empleado Oh. tenga sueldo. Haciendo las clases que están dentro de empleado. Por Ah, ejemplo, el por eso la operario. pregunta mía es si tengo que crear un empleado como tal. Veamos. Empleado E igual a new empleado. ¿Y qué recibe el empleado como parámetro? ¿Qué sé yo? Martín. ¿Sí? System.out.println e.get nombre. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo ahí? A ver. Vamos, son dos líneas. Primera línea, ¿qué estoy haciendo? Creo el objeto Martín. Creo el objeto. Segunda línea, Imprimo el nombre. imprimo el nombre. ¿Sí? Básicamente, si yo esto lo ejecuto, ¿qué me va a decir? Martín. ¿Sí? Ahora bien, pero nosotros habíamos hablado recién de que no tenía mucho sentido crear un empleado, porque el empleado no tiene ningún dato más que el nombre. Entonces, la clase de empleado es candidata a ser ¿qué? Que vimos hace un ratito. Abstracta. Una clase abstracta. Exacto. Es una clase abstracta. ¿Sí? Es una clase abstracta, ¿por qué? Porque no tiene sentido que la utilice como tal. Y ahora bien, fíjense lo que va a pasar cuando yo lo quiera ejecutar. ¿Qué me va a decir? Fíjense, ¿ven que empleado ahora está subrayado en rojo? Sí. Sí. Fíjense el mensaje que da NetBeans. Dice, empleado es abstracto, no puede ser instanciado. O sea, no puedo crear un objeto de ese tipo. Ujú. ¿Sí? Sí. Pero sin embargo, yo tranquilamente podría decir operario igual a new operario Martín. Ah, ¿Sí? Pero ¿por qué no va a funcionar esto? Porque el empleado, el operario, no recibe solamente un nombre. ¿Qué más Dar el recibe sueldo. el operario? Sueldo. Recibe el salario por hora. ¿Tá? Entonces, yo hasta que no le dé todos los pasos, ¿sí? No voy a poder decirle, pongámosle que vamos a cobrar 500 pesos la hora. ¿Sí? Y ahora sí funciona. ¿Sí? ¿Qué hice yo acá? Fíjense que yo al operario le pedí el nombre. Le dije, imprimime el nombre. Pero operario no tiene un nombre. ¿De dónde lo está sacando? de empleado. Exactamente. A ver, el operario está heredando de empleado, por lo tanto está utilizando los atributos y los Porque métodos de la tiene que el clase nombre padre. arriba. Exactamente, estás en un nivel para arriba, está utilizando los atributos y métodos de la clase padre. Y fíjate, yo lo estoy utilizando como si fueran míos, ¿no? O sea, directamente le estoy pidiendo el nombre y el nombre es un método que el operario no tiene. Entonces, ¿qué va a pasar? Como lo vimos recién en clase. ¿Sí? Va a ir, le va a preguntar al operario, ¿vos tenés un método que se llama getNombre? No, perfecto. Entonces vamos a la clase padre tuya, empleado. ¿Vos tenés un método que se llama getNombre? Sí, bueno, dale, ejecútalo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo acá hago system.out.println e.get
salario por hora. Me está imprimiendo Martín y me está imprimiendo 500. Pero ¿dónde está cada uno de esos métodos? Fíjense, el primero está en empleado, pero el segundo sí está en operario. ¿Sí? Yo lo estoy encontrando acá. Sí. ¿Sí? Entonces, yo estoy utilizando dos métodos sobre la misma clase y Java está diciendo, bueno, perfecto, este lo encuentro en este nivel de operario, lo uso. Al getNombre no lo encuentro acá. Vamos al nivel de arriba. En el nivel de arriba está, sí, perfecto, entonces lo uso ahí. ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Vamos a crear un directivo. ¿Sí? ¿Qué necesitábamos para crear un directivo? Primero y principal, Nombre. Nombre, sí. el nombre. ¿Qué más necesitábamos? A ver, A ver qué tenía. el sueldo. En directo. Mensual. Sueldo mensual, sí. Necesitábamos el sueldo. Perfecto. A este le vamos a poner, qué sé yo, 100.000 pesos. ¿Está? Perfecto. Fíjense, ahora qué es lo que hacemos. ¿Puedo pedirle el nombre a ese directivo que acabo de crear? Sí. Sí, el get está en empleado, así que es... Teóricamente lo va a ir a buscar en directivo no está, lo va a ir a buscar en empleado sí está, me lo va a mostrar. ¿Sí? Sí. ¿Le puedo pedir el salario por hora? Eh, mm, No, porque es de operario. No, porque es de operario. Y como el directivo no hereda de operario, serían clases hermanas, digamos, porque están al mismo nivel. ah, Heredan ambas del empleado, pero entre sí no comparten comportamiento. ¿Sí? Así que yo no le podría pedir el salario, pero sí le puedo pedir el sueldo mensual. claro. ¿Se entiende? Sí. Vamos a ver qué hace. Martín 500, Analia 1000. ¿Sí? ¿Me Sí. siguen hasta ahí? Sí. Perfecto. Vamos a probar de crear otro más. Este sería un oficial. Como cualquier empleado que necesita El nombre. el El nombre. nombre. Y veamos qué otra cosa necesita el oficial. Tiene un salario por hora, ¿sí? Sí. Porque es un operario, ¿sí? Entonces le vamos a poner un salario por hora. ¿Sí? El salario por hora de este va a ser de 350 pesos. ¿Sí? ¿Y qué más? Y horas de trabajo. Y una cantidad de horas de trabajo. Perfecto. Vamos a ponerle que esto, ¿qué es lo que dice? Esto dice acá, un mes tiene 160 horas laborales. O sea, le vamos a poner 160. ¿Sí? ¿Qué podemos imprimir? Que podemos imprimir siempre. El nombre Nombre, sí. del oficial. Sí. Sería o.getNombre. El ¿Sí? salario. El salario. ¿Podemos imprimir el salario del oficial? Supongo que sí, porque lo tiene Exactamente, porque es lo un tiene, operario. lo tiene al get. Es un Y, operario. y también las horas de trabajo se pueden imprimir. Exactamente. En este caso, además, vamos a poder imprimir las horas de trabajo que son específicas del oficial. ¿Sí? Entonces, acá tenemos o.get horas trabajo. ¿Sí? Sí. Vamos a ver, ahí tenemos 3 niveles. Fíjense, Nicolás es un dato que sale de empleado. 350 es un dato que sale de operario. Y 160 es un dato que sale de oficial. Pero estamos utilizando todo como si fueran propios. ¿Lo ven? Sí. Y ahí tenemos 3 niveles. O sea, le pido las horas de trabajo, lo encuentra ahí, lo usa. Le pido el salario, no lo encuentra acá,
Va al padre y le pregunta, ¿vos tenés este método? Sí, perfecto, úsalo. Le pido el nombre, ¿lo encuentro acá? No. Voy al padre, ¿este también lo tiene? No, este tampoco lo tiene. Vamos más arriba. ¿El empleado lo tiene? Sí, listo, úsalo. ¿Se ve cómo se van encadenando? Sí. Perfecto. ¿Y qué es lo que nos falta a crear? El técnico. En el técnico, ¿qué tenemos? Tenemos los mismos 4 datos más la cantidad de horas extras. ¿Sí? Entonces, vamos a crear un técnico. Técnico, T igual a new técnico. El nombre. Le vamos a poner el nombre, que es común a todos. Le vamos a poner el salario por hora, que le vamos a poner 250. Le vamos a poner la cantidad de horas normales de trabajo, que va a ser 160. Y le vamos a poner, en este caso, este necesita una cierta cantidad de horas extra. Vamos a poner que hizo 20 horas extras en el mes. ¿Sí? Pregunto. Si yo copio todo esto, que ya se empieza a poner más largo, así que lo vamos a copiar. Y le vamos a decir al técnico, ¿le puedo pedir el nombre? Sí, ¿El salario también? sí. ¿La cantidad de horas de trabajo? Sí. ¿Y qué más le puedo pedir que sea específico del técnico? Horas extra. La cantidad de horas extra. Que son Entonces, 20 si en este caso. nosotros lo probamos, fíjense. Acá tenemos 2 datos. Acá también tenemos 2 datos. Uno es operario y el otro es directivo. ¿Sí? Acá tenemos un oficial con 3 datos y acá tenemos un técnico con 4 datos. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que en el técnico yo no tuve que hacer nada raro más que los 2 datos específicos que gestiono yo. El resto se lo voy pasando a la clase padre, que se lo place a la clase padre y así sucesivamente. ¿Ven cómo construí cosas más complejas en base a heredar funcionamiento de clases padres? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Vamos al último punto. El último punto nos dice mostrar el salario mensual de cada uno, o sea, cuánto cobra por mes. A la pelota. Hasta el momento nosotros hemos mostrado datos puntuales. Ahora tenemos que hacer algo que funcione. ¿Sí? Veamos. ¿Sí? El operario. ¿Yo puedo calcular el salario, cuánto cobra en el mes? No, porque hay más, está dividido. Me faltan datos. Claro. Yo no puedo calcular cuánto cobra por mes acá, el operario. ¿Sí? ¿Cuánto cobra por mes el directivo? ¿Puedo? Sí. Sí. Sí, Teóricamente podría. ¿Sí? sí. Fíjense que voy a hacer una cosa media rara acá. Salario mensual. Definí un método que se llama salario mensual. ¿Sí? Donde simplemente devuelvo el sueldo. Acá ya está calculado. Es un valor fijo para todo el mes y no tengo demasiado problema. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, en el caso del directivo, que tiene un sueldo mensual, el salario mensual, lo que vaya a cobrar, lo que yo estoy averiguando, es el mismo sueldo que ya tiene asignado. O sea, no tengo que hacer ningún cálculo. ¿Me explico? Ah, sí. En este caso, es un valor fijo mensual que no varía. En el caso del oficial, sí varía. Entonces, en el caso del oficial, ¿cómo lo calculo? A ver, para que no lo copie. En el caso del oficial, ¿cómo lo tendríamos que calcular? ¿Yo qué tengo? ¿Tengo un salario por hora Sí, en el Sí. oficial? Sí. No, No lo veo. lo heredó de operador. Exacto. Lo puedo usar
pero no está definido para el oficial, está definido para el operario. ¿Está? Entonces, salario por hora. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? 160. No, 160 es un valor fijo, por la cantidad de horas de trabajo que tenga. Ah, ajá. Sí, sí. Exactamente. ¿Sí? Disculpas. ¿Por qué no le está gustando acá? ¿Por qué no le está gustando el salario por hora? La H está en minúscula. Ah, no, ya sé por qué no le está gustando. Estoy queriendo Ay, acceder a un atributo privado. ¿Ven? Por eso no me lo está dejando utilizar. ¿Sí? ¿Qué es lo que debería hacer yo? Debería utilizar el método. ¿Se entiende? Fíjense el operario. Esta variable, este atributo, es privado. Por lo Sí. tanto, no se hereda. ¿Sí? Acuérdense, está dentro de la cajita, cerrado, es solamente para el uso de esta clase. No se sale de y ahí. lo que es público es el método. Lo que es Entonces, público es el método. eso se Entonces yo el puede. método sí lo puedo utilizar para preguntarle, che, ¿cuál es el salario? ¿Se entiende? Y Sí, de esa forma lo hago más ordenado. O sea, básicamente uso el salario pero pidiendo permiso. ¿Sí? Y acá puedo utilizar dos formas. Estoy en esta clase, o sea que podría pedir las horas de trabajo, que son esta variable, este atributo, pero la forma más correcta sería que yo tampoco use esa, esa variable, sino que use el método público. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál va a ser mi salario mensual? El salario por hora multiplicado por la cantidad de horas de trabajo. ¿Se entiende? sí. Perfecto. Vamos a definirlo para el técnico. ¿Qué es lo que decía del técnico? Del técnico decía, tienen horas de trabajo más horas extra que valen el doble del salario por hora. ¿Sí? Vamos a Ajá. ver. ¿Cómo calculo el salario entonces del técnico? Con el salario por hora por las horas de trabajo. Esta es la primera mitad. Eso es el cálculo del salario normal, digamos. Sí. ¿Sí? ¿Y a eso qué es lo que le tengo que sumar? Le tengo que sumar el salario por hora multiplicado por 2, porque dijimos que valía doble, Sí. por la cantidad de horas extras. ¿Se entiende? Sí. Entonces tengo el cálculo del salario normal, como lo hice en en la otra clase. Y este plus, este adicional, que son las horas extras, valuadas al doble. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, fíjense, el técnico tiene un método que se llama salario mensual. El oficial tiene un salario mensual. El directivo tiene un salario mensual. ¿Sí? Sí. Entonces yo, en todos estos casos, yo puedo decir, salario directivo, dos puntos, directivo punto, salario mensual. ¿Sí? Eso me va a devolver un salario. Si yo quiero ver el salario del oficial,
¿qué voy a hacer? Oficial, punto, salario mensual. El método se llama igual. Sí. Y para el técnico, voy a decir AT, punto, salario mensual. El método se llama igual. ¿Sí? Sí. Vamos a ver qué pasa acá. Fíjense, llamé al mismo método de las 3 clases y me dice, el directivo cobra 100.000, el oficial cobra 56.000 y el técnico cobra 50.000. ¿Sí? ¿Qué pasa si el técnico hace 50 horas extras? Va a cobrar más que el oficial. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa si el oficial cobra 350, pero el técnico cobra 300? ¿Sí? Y no trabaja 160 horas, trabaja 130. Va a seguir cobrando más el técnico. ¿Sí? ¿Ven cómo van variando los atributos y los datos? Y Sí, sin, sí, e- sí. Sí. y sin embargo, yo tengo muy poquita funcionalidad en cada clase. Fíjense, esa clase tiene 2 líneas. Esta clase tiene 3 líneas. Esta clase tiene 2 líneas también. ¿Se entiende? Sí. Pregunto, si yo no puedo calcular el salario de un operario, ¿tiene sentido que cree un operario? ¿Un objeto de tipo operario? Y no, si no lo puede calcular, Y si no me sirve para crear objetos, me sirve como para organizar la jerarquía, pero no me sirve para crearlo porque me faltan datos. ¿Qué debería ser operario? debería ser como una clase abstracta también. Exacto, también puede ser una clase abstracta. ¿Sí? Y fíjense qué va a pasar acá. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Acá va a pasar que como yo había creado un operario, acá, Sí. me va a decir, no, párate un poquito, no podés crear un operario porque operario ahora es abstracta. ¿Sí? O sea, ya no me va a dejar hacer esto. Y Sí. tampoco tenía mucho sentido porque no podía hacer nada útil, más que mostrarle el nombre y mostrar cuál era el salario. No me sirve si yo no sé esa persona cuántas horas trabaja, ni cómo se calcula el sueldo, ni nada. Es simplemente Sí. una cuestión de organización y nada más. Sí. Entonces, esto ya no lo puedo crear. Mis clases concretas van a ser de directivo para abajo. Ujú. ¿Sí? Eso va a seguir funcionando exactamente igual. Fíjense que yo tengo empleado como clase abstracta. ¿Sí? El operario hereda de empleado, pero también sigue siendo abstracta. ¿Sí? Y el directivo ya empieza a ser la primera clase concreta que yo tengo y que puedo utilizar. ¿Sí? No hay ningún problema en que una clase abstracta herede de otra clase abstracta. Son simplemente clases de las cuales no voy a poder crear objetos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿dudas? ¿Consultas? ¿Alguna cuestión con respecto a esto? ¿Cómo está planteado? Es un ejercicio muy simple, pero plantea muy bien el tema de la herencia. Lo entendí muy bien por suerte. ¿Sí? ¿No hay dudas? Profe, una consulta. Sí. Para imprimir los datos, estos, ¿no? ¿Se podría también utilizar el método ToString? ¿Cómo? Para imprimir los datos, tanto de operario, directivo, oficial, técnico, ¿se podría utilizar el método ToString también? ToString sí, y de hecho estaría muy bueno que lo implementemos ahora. A ver, el método ToString es un método que Java llama automáticamente cuando uno quiere imprimir un objeto. ¿Sí? Lo primero que hace es probar si el objeto tiene un método toString que devuelve una cadena y después imprime la cadena. Si el objeto no lo tiene al método, trata de encontrar a ver de qué forma lo puede convertir a algo. Y si no lo puede convertir a nada, te dice básicamente no puedo imprimir esto, no sé cómo se imprime. ¿Sí? Fíjense que nosotros ahora directamente hemos impreso algunos datos.
¿sí? Pero existe la posibilidad donde nosotros imprimamos datos más complicados. Por ejemplo, ¿cómo podría representar yo un directivo como una cadena para mostrar esa información? Yo tendría que hacer public to string. Esto no recibe nada porque tiene que utilizar los datos propios, digamos. A ver, pero esto es public string to string. Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo podría imprimir yo mi directivo? Yo podría decir, devuelve lo siguiente. Devuelve, abrí esto, abrí una llave, un corchete, más this.getNombre, más cerrar la llave. Pongamos salario igual a pesos más this.get sueldo mensual. ¿Sí? ¿Ven lo que estoy haciendo ahí? Básicamente lo único que estoy haciendo es armar una cadena que tiene los siguientes datos. Tiene este corchete, tiene el nombre, tiene el corchete de cierre, a continuación dice salario igual a pesos y a continuación el sueldo. ¿Sí? Fíjense qué Sí. pasa acá. Si yo al final de todo le digo system.out.println D. Fíjense que D es directamente un directivo. O sea, le estoy diciendo imprimime el directivo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo hace Java para saber qué es lo que tiene que imprimir? Porque imprimir una cadena es fácil. Imprimir un número entero es fácil. Imprimir un carácter es fácil. Pero ¿cómo hago para imprimir un objeto? ¿Sí? Sin embargo, fíjense lo que muestra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está haciendo Java acá? Java está viendo que este objeto no es un objeto de un tipo estándar. Entonces le está preguntando al objeto, che, ¿tenés alguna forma de representarte a vos mismo como una cadena? Y para eso llama a este método. Como esto que viene es una cadena, el objeto imprime lo que, el Java imprime lo que el objeto le dice. ¿Me explicó? ¿Sí? ¿O no? Me parece que no, me parece que no. Quedaron todos colgados de una rama. ¿Sí? Pero eso, por qué lo implementaríamos ahí, profe, ahora? Por ejemplo, para mostrar los objetos que están creados. Ujú, ¿Sí? sí. A ver, si yo quiero mostrar un objeto, así por sí mismo, Java no sabe cómo mostrar un objeto. Pero yo le puedo decir cómo mostrarlo. ¿Sí? Entonces, cuando Java me diga, che, ¿cómo muestro esto? Yo le digo, mira, abre una llave, después pone el nombre, después cierra la llave, después escribí salario, agregarle el signo peso y muéstrame el saldo, el sueldo. ¿Sí? Si supongamos que yo defino este método, toString, que es un método estándar, fíjense en el detalle. Eso es un método estándar que Java busca automáticamente. El oficial, que tiene otros datos, ¿cómo lo podríamos mostrar? Supongamos que yo quiero mostrar Se le pone super punto toString al lado de return, digamos. a Si lo querés, para... oficial. No, párate un cachito, porque el oficial hereda de operario, pero operario no tiene definido un toString. O sea, no podrías poner super. Ah, claro, parece que le había puesto en operales. No, acuérdate que en operario no lo tenemos definido porque no podemos mostrar. Veamos qué tenemos en el oficial. En el oficial tenemos el nombre, perfecto, esto funciona. El salario mensual, esto funcionaría. ¿Sí?
Lo tengo acá. ¿Sí? ¿Qué más podría mostrar? ¿Cómo se compone, cómo se calcula? Supongamos, por ponerle un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué te voy a poner acá? Te voy a poner this.getHoras de trabajo más this.getSalario por hora. ¿Sí? A ver, es todo un lío, ¿no? ¿Funcionará ahí? A ver, ¿qué le estoy diciendo? Abrime el corchete, muéstrame el nombre, eso funciona. Muéstrame el salario mensual tuyo y a continuación abro un paréntesis y le digo, muéstrame las horas trabajadas, el signo por y el salario por hora. ¿Sí? Este es un oficial. Vamos a ver cómo mostraría el oficial. Fíjate, muestra el nombre, muestra el salario, igual que este. Pero a continuación, entre paréntesis, me dice 160 horas por 350. ¿Lo ven? Sí. Ese dato adicional, ¿qué es? Es el dato que yo le puse acá. Móstrame el salario y a continuación, móstrame eso. Ese es el cálculo. ¿Sí? Para que quede más claro, le vamos a poner un signo pesos acá. A ver ahora cómo se ve. Ahí está, ¿ves? Ahí se ve mucho mejor. 160 horas por 350 pesos la hora. Que es básicamente lo que yo había decidido que iba a cobrar, ¿no? Sí. ¿Sí? 150 y 160 pesos, 350 pesos. ¿Está? Pero sería otra manera de mostrarlo impreso. A ver, O sería una manera en la cual el objeto decide cómo se va a mostrar a sí mismo. ¿Sí? Fíjate, yo en todos los otros datos, todas las otras cosas que imprimí, no pregunté por el objeto, pregunté por un dato en particular. Acá le pregunté el nombre, acá le pregunté el salario. ¿Ves? Estoy imprimiendo todo por separado. sí. ¿Sí? Las horas de trabajo, las horas extras, etc. Esto es una forma de decirle al objeto, yo imprimo lo que vos me digas, pero decime vos que tengo que imprimir. ¿Tá? Entonces, de esa forma el objeto crea una string con los datos que considere que tenés que mostrar en el formato que considera que tenés que mostrar, y Java directamente se lava las manos. Dice, yo muestro lo que vos me digas, como vos me digas. Fíjate que el formato acá lo definió 100% el objeto. El tema de que acá aparece el nombre entre corchetes y el cálculo de la hora entre paréntesis es algo que el objeto definió de forma interna. Java no hace absolutamente nada con respecto a eso. ¿Por qué? Porque recibe una string y así como lo recibió, lo imprimió. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, esta es una forma, una buena forma, el método toString, de que cada objeto decida qué información muestra. Fíjate que yo ni siquiera tengo la obligación de mostrar todo. Acá estoy mostrando solamente el nombre y el salario. Sí. ¿Sí? Si en este caso yo quisiera no mostrar algún dato, puedo no mostrarlo y se acabó la historia. ¿Sí? Esto es bastante utilizado para cuando queremos imprimirlo directamente. ¿Sí? El único problema es que no hay muchas opciones. O sea, el objeto no te puede mostrar a veces de una forma y a veces de otra. ¿Sí? Cuando vos lo utilizas así, tiene un solo método que se llama toString, donde te dice cuál es el formato que vos querés. Si querés alguna información distinta, o que a veces te lo muestre de una forma y a veces te lo muestre de otra, vas a tener que crear otro método. ¿Se entiende? Sí. Y si, por ejemplo, yo me voy a imprimir el técnico, al cual no le definimos nada, veamos qué va a hacer. ¿Sí? Fíjense lo que me imprimió. ¿A que no saben qué es eso?
¿El espacio en memoria? Exactamente. Esto lo que me está diciendo es que es un objeto de tipo técnico que está en esta dirección de memoria. Y más que eso, Java no sabe. Java no sabe lo que hay ahí adentro. ¿Tá? Entonces, hasta ahí puede imprimir. Eso es lo que me alcanza de decir y nada más que eso. ¿Sí? Bueno, a ver. Vemos rapidón el tema de, si no hay dudas con respecto a esto, vemos rapidito el tema de gestión de errores y vamos terminando. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Mientras voy buscando las filminas de errores. ¿No? Bueno, a ver. ¿Están viendo la filmina que dice manejo de errores? Sí. Bien, perfecto. Bueno, a ver. Veamos un poquito. ¿Qué problema le ven a ese código que tenemos acá? ¿Sí? Fíjense, acá hay un error en este código, en estas dos líneas de código que hay acá. A ver quién la encuentra. ¿Qué es esta primera línea que tenemos acá? No, está creando un objeto. Estoy creando Una matriz. una matriz. Perfecto. ¿De Ah, cuántos eso. elementos? 5. De 5 elementos. En la segunda línea, ¿a qué elemento estoy queriendo acceder? Le quiero poner el valor 27 al número 5. ¿Al elemento 5? No. ¿En qué índice comienzan las matrices? 0, En el 0. En 0. Y si mi matriz tiene 5 elementos, ¿cuál es el índice máximo, el más alto que puedo llegar? 4, 4. Al 4. Y acá estoy tratando de asignarle un valor al elemento 5, que no está. O sea, básicamente ese elemento 5 está afuera de la matriz, no está fuera del vector que yo estoy tratando de utilizar. ¿Sí? sí. O sea, ahí tenemos un error de código. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos para que Java empiece a entender cuáles son esos errores y no nos explote todo por los aires, sino que lo podamos manejar de una forma más razonable? Fíjense, si nosotros queremos ejecutar este código, no es un problema de lógica, así que Java va a ejecutar, pero va a fallar cuando llegue a ese punto. ¿Sí? Es lo que se denomina un error en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque cuando yo escriba el programa no voy a ver ningún error. Es responsabilidad mía ver que los elementos de la matriz existan. Entonces Java se lava las manos. Java va a decir, bueno, vos fíjate de controlar los índices, supongo que vos sabés lo que estás haciendo. ¿Tá? En este caso supuso mal, porque yo le erré al índice y me dio un error. Pero ese error, ¿cuándo se produce? No se produce cuando yo compilo el programa o cuando lo estoy escribiendo. Se va a producir cuando yo lo esté ejecutando. Generalmente se produce cuando lo está ejecutando el cliente, o sea, le explota en la cara al cliente y eso queda muy mal. ¿Qué es lo que sale por pantalla? Por pantalla sale un código de error que es muy similar a este que ustedes están viendo afuera en la parte de abajo de la filmina. ¿Qué es lo que dice? Dice, exception in thread main, java.line, array index out of bound exception, 5. A continuación dice test errors.main, testerror.java 2.17. ¿Cómo se lee eso? Eso es muy extraño para ustedes, pero tiene un montón de información valiosa. ¿Sí? Primero y principal, ¿qué es lo que dice? Se produjo una excepción. Una excepción es una condición que no estaba prevista. ¿Sí? Es excepcional. Entonces, generalmente ese es el nombre que reciben los errores. ¿Por qué? Porque uno obviamente nunca prevé un error. Siempre son excepcionales. Si lo prevé, lo puede prevenir, y si lo puede prevenir, no se va a producir. ¿Tá? En este caso se produjo una excepción. ¿A dónde se produjo una excepción? Te dice que se produjo mientras se estaba ejecutando el código de main. ¿Sí? En este caso, en el main principal de la aplicación.
A continuación, ¿qué nos dice? ¿Cuál ha sido la excepción que se produjo? La excepción que se produjo dice array index out of bound exception. O sea, se produjo una excepción de índice fuera de límites para un array. Eso es obvio, ¿por qué? Porque los límites de este array que yo estaba creando es 0, el límite inferior, y 4, el límite superior. Entonces sí se produjo un error de índice fuera de límites. ¿Sí? Y no solo eso, sino que a continuación que nos dice, ¿cuál fue el índice que produjo el error? El valor 5. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Perfecto. Lo que sigue a continuación es la información exacta de dónde se produjo el error. Se produjo en la clase que se llama testErrors, en el método que se llama main, que está en el archivo testerror.java en la línea 17. Clarito, clarito. ¿Sí? Si ustedes van y buscan la línea 17 del archivo testerror.java, van a encontrar esta línea. Esa es la línea que falló. ¿Lo siguieron hasta ahí? Sí. Bien. Por eso digo que parece que es un montón de información, pero sí, sabiéndola leer, es un montón de información valiosa. ¿Sí? Si uno no lo sabe, le agarra un ataque de pánico cuando aparece todo eso en pantalla, y tiene ganas de cerrar todo y salir corriendo. ¿Sí? Fíjense, acá, bueno, saco las flechitas. Acá les muestra un poco más de detalle, ¿sí?, de códigos que pueden llegar a fallar. ¿Sí? Por ejemplo, si esto se ejecuta en main y esto da un error, les puede llegar a decir que el código que se estuvo ejecutando estaba en la clase testArray, ¿sí?, en el método testArray, si es este, o en el método addElement. ¿Me siguen? Sí. Siempre Java les va a decir qué es lo que se estaba ejecutando cuando se produjo la excepción. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la rutina normal de trabajo? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos los métodos de llamada y los métodos de trabajo, que uno le pasaba información al otro? Bueno, el método de llamada llama al método de trabajo, el método de trabajo no funciona, ¿sí? Hay algo que falla, el método de trabajo termina y vuelve al método de llamada. Y el método de llamada, ¿sí?, es el que recibe la excepción. O sea, quien encargó el trabajo, háganse la idea de que uno encarga un trabajo y el otro es el que lo debe realizar. ¿Sí? Si el que debe realizar el trabajo no puede porque se produce un error, el que encargó el trabajo se va a enterar de qué es lo que pasó. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces, ahí nosotros tenemos dos opciones. ¿Sí? Que es que el error lo procese quien tiene que hacer el trabajo o que el error lo procese quien encargó el trabajo. ¿Sí? Java maneja tres tipos de errores, que esto es una definición muy teórica. Estudiensela directamente así de la documentación y nada más. A nosotros los que nos van a interesar ahora son las excepciones, que es el tercer tipo de error. ¿Sí? Los dos primeros son errores que se deben generalmente a problemas con el sistema operativo, se denominan errores irrecuperables. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes quieren grabar un archivo en el disco. El disco no tiene lugar. ¿Su programa puede hacer algo para hacer lugar en el disco? No. Ustedes no tienen control sobre lo que hay en el disco. Entonces, eso es lo que se denomina un error irrecuperable, porque ustedes no tienen control sobre las condiciones que produjeron el error. Por lo tanto, no pueden hacer nada para resolverlo. Más que reportárselo al usuario, más que eso no se puede hacer. Ahora, cuando el error se produce dentro del código de su programa, ustedes sí tienen la posibilidad de modificar las condiciones. ¿Sí? Entonces, esa última es el que se denominan excepciones y son los errores que nosotros sí vamos a tratar de poder procesar. ¿Se entiende, chicos? Sí.
Por ejemplo, este es otro tipo de error, ¿sí? Out of memory error, ¿sí? Me quedé sin memoria, básicamente. ¿Pueden hacer algo con respecto a eso? No. No, también sería un error irrecuperable, ¿sí? Si usted más que decirle al usuario, che, no tenemos más memoria, cancelá, libera algo y después volvemos, probamos de nuevo, mucho más que eso no van a poder hacer, ¿sí? Sí. En este grafiquito se ve más clarito cómo es la secuencia de pasos para ejecutar código. Ustedes acuérdense que nosotros siempre arrancábamos en el main y el main le encargaba a alguna clase que hiciera algo, lo que figura acá como do this, hace esto. Este método puede llamar a otro método más que sea do that, hace aquello, ¿sí? Cuando este método termina, ¿a dónde vuelve? Al primero. Y cuando este método termina, vuelve al main. Y cuando el main termina, termina el programa. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Eso es una ejecución normal. Cada uno le encargó al otro que hiciera algo, ese lo hizo y después devolvió a quien lo había llamado. Cuando se terminaron de hacer todas las cosas, terminó el programa. Pero ¿qué pasa cuando tenemos algún problema? Cuando tenemos algún problema, por ejemplo, en este caso, en do that, ¿a quién le notifica Java que hubo un problema? Al método que hizo la llamada. ¿Sí? En este caso es el do this. O sea, do this se encarga de saber que el método anterior falló. ¿Cuáles son las posibilidades? Que do this haga algo para resolver ese problema o que no sepa cómo resolver el problema. Si no sabe cómo resolver el problema, ¿quién creen ustedes que se va a enterar de que hubo un problema? El usuario. El main. El main. O sea, si el do this no pudo hacer nada, le notifica a quien encargó el trabajo que hubo algún problema. ¿Sí? Y si main tampoco puede solucionar el problema, ¿quién se creen ustedes que se va a enterar de que hubo algún problema? El usuario. ¿Sí? O sea, háganse la idea de que las excepciones son como si fueran las burbujas. ¿Sí? La burbujita que se produce en el fondo de un recipiente, bueno, va flotando para arriba. Si nadie la intercepta en el camino, va a llegar hasta arriba de todo, o sea, va a llegar hasta el usuario. Pero si alguien la intercepta en el camino y hace algo para solucionar el problema, el que está más arriba no se va a enterar nunca del problema, ¿sí? Se corrigió antes. ¿Me explico? Sí. Por eso muchas veces se dice que las excepciones van escalando hacia arriba, considerando que arriba están las llamadas de primer nivel, o sea, de nivel más alto, y que el que está arriba de todo es el usuario. ¿Sí? Entonces las llamadas van yendo hacia abajo y las excepciones van escalando hacia arriba hasta que alguien las captura. Si nadie las captura y hace algo con eso, llegan al usuario. ¿Sí? Sí. Y el usuario medio como que mucho no puede hacer. ¿Sí? Bueno. A ver, vamos a sacar las líneas. Con respecto a cómo se gestionan las excepciones en Java, ¿sí? Esto después chequeen bien la filmina porque hay una serie de definiciones teóricas acá que no me quiero demorar muy mucho. ¿Cómo se capturan las excepciones en Java? Se capturan por medio de un mecanismo que se llama try-catch. ¿Sí? El try-catch es un código, son dos códigos, palabras claves del lenguaje que no se pueden confundir, digamos. ¿Qué es lo que quieren decir? Fíjense este pequeño bloquecito de try-catch que hay acá en el main. Está compuesto por dos partes. Dentro del try, fíjense que acá hay una llave, va todo el código que puede llegar a fallar, que puede producir una excepción. Entre esta llave y esta llave. ¿Sí? Todo lo que está en un bloque try
va a tener activada la gestión de excepciones. ¿Sí? ¿Y dónde se procesan esas excepciones? Esas excepciones se procesan en el bloque que hay abajo, que es el bloque catch. ¿Sí? Si esto ustedes lo leen en inglés, la primera parte es try, intentar, esto, todo este código, probar este código, tratar de ejecutar este código. Y el catch es capturar, ¿sí? O atrapar. O sea, capturar tal excepción, si es que se da. ¿Sí? Y hacemos algo. ¿Me siguen más o menos hasta ahí? Sí. Bueno, de esa forma, teniendo este método que tiene Java para gestionar los errores, yo puedo escribir dentro del try todo el código que yo quiera, sin tener que poner controles de errores en el medio, ni ninguna cosa rara. Yo escribo todo el código, como si fuera a funcionar bien todo. ¿Sí? Y a continuación, en la parte del final, después de todo ese código, pongo agrupadas todas las condiciones de error. Todo lo que puede fallar, lo pongo todo junto. ¿Sí? Entonces, de esa forma, lo divido en dos. ¿Sí? La primera parte es todo el código que ejecutando correctamente hace lo que yo necesito que haga, y la segunda parte es la gestión de todos los posibles errores que se pueden dar. ¿Sí? En este caso, a ver, vamos a ver si tenemos un ejemplo un poquito más claro. Más adelante. No, en este caso no. Vamos a volver al ejemplo que teníamos al principio. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que colocar? En el try voy a colocar el código estándar que vengo utilizando para programar en Java cualquier código ejecutable. Y a continuación, en el catch, ¿yo qué es lo que tengo que poner? Cada uno de los tipos de excepciones, opa, quédate quieto. Cada uno de los tipos de excepciones que pueden fallar, que pueden producirse. ¿Sí? Por ejemplo, esto es una excepción de entrada-salida, un IO exception. ¿Cuándo se producen ese tipo de excepciones? Por ejemplo, cuando yo quiero grabar un archivo en el disco duro y algo falla. ¿Me siguen? Sí. Entonces, si yo dentro del bloque del try estoy ejecutando código que puede llegar a fallar por querer grabar en el disco duro, yo tendría que poner en el bloque catch una excepción de tipo IOException diciéndole, che, si algo falla con respecto a la grabación en el disco duro, ejecuta este código. ¿Cuál es el código que va a ejecutar? Este básicamente va a mostrar qué es lo que pasó. ¿Se entiende? Sí. A ver, la idea es que entiendan ustedes más o menos cómo funciona el mecanismo de captura, de hacer un try y de capturar las excepciones. ¿Por qué? Porque Java tiene un montón de excepciones definidas. Dentro de la documentación hay un montón de excepciones definidas. Excepciones de tipo de que falló un cálculo numérico, un cálculo matemático. Excepciones de que los tipos de datos están mal. Excepciones de que por ejemplo, se trató de acceder a un elemento que es inválido en una matriz o en un vector, como que veíamos al principio. Errores del sistema operativo, o sea, no pude grabar el archivo, no pude abrir el archivo, no pude, qué sé yo, establecer un vínculo de comunicación. El carácter que ingresó el usuario es inválido. A ver, Java tiene toneladas de excepciones. Sería imposible que nosotros veamos ahora los tipos específicos. Pero ¿cuál es la ventaja que tenemos con esto? Que esto funciona para cualquier tipo de excepción. Entonces, si ustedes están procesando, por ejemplo, acá arriba, una matriz, en el catch podrían poner 2 o 3 tipos de excepciones de las que validan los límites de la matriz. ¿Por qué? Porque si ustedes están recorriendo una matriz, no les va a dar un error de acceso al disco. ¿Se entiende? Entonces, no es que en todos los casos ustedes van a tener que hacer 500 catch para todos los tipos de excepciones posibles. Simplemente van a tener que hacer los catch necesarios como para los tipos de errores que pueden dar ese pedacito de código. ¿Sí? A ver, si ustedes están grabando un archivo en el disco duro, no van a poner un catch que evalúe si hubo una división por 0. ¿Me explico? Sí.
¿Por qué? Porque al momento de grabar un archivo en el disco duro no va a dar una división por cero, nunca. No tiene sentido que prueben esa excepción. Pero sí, por ejemplo, que el archivo es de solo lectura, por ejemplo, eso te puede dar un error porque no lo puedes grabar, que no hay lugar en el disco duro, eso es otra, que el nombre del archivo no existe, que quisiste abrir un archivo y le pasaste un nombre que no existe, ¿sí? Esas cosas son controles de errores razonables, ¿sí? Verificar si hay una división por cero, si el índice de la matriz está fuera de rango, o si el carácter que escribe el usuario es inválido, no tiene sentido en ese contexto, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en las primeras filminas de esto, acá figuran un montón de distintos tipos de excepciones. No, en esta no están, están en la documentación de Java, no en la filmina. En el segundo de los dos archivos PDF que ustedes bajaron como parte del material de estudio, ahí deben estar definidos muchos de los tipos de excepciones que hay. De cualquier forma, olvídense que nadie se los va a acordar de memoria. O sea, los tipos de excepciones se consultan en la documentación cuando hacen falta. No hace falta aprendérselos de memoria. ¿Sí? Antes que sigamos, si se está entendiendo más o menos cómo es la técnica de gestión de errores de Java, Sí. ¿sí? Escucho pocos sí, uno solo escuche. Están todos dormidos, ya se fueron a preparar la cena. Bueno, a ver, algunas prácticas, como para ir cerrando la clase de hoy y dejamos un pedacito para dudas y consultas. Como las excepciones de Java también son clases y como también se admite herencia, hay excepciones que heredan de excepciones. ¿Y qué es lo que hace Java con las excepciones y con la herencia? Se definen tipos de excepciones más genéricas y a medida que uno va heredando, va definiendo tipos de excepciones cada vez más específicas. Entonces, por ejemplo, Java tiene un tipo de excepción que se llama exception. Esa excepción es la más genérica de todas. ¿Por qué? Porque todos los errores son de tipo exception. ¿Me explico? Sí. Imagínense que nosotros tenemos una estructura, una jerarquía de clases como la que estuvimos viendo en herencia hace un ratito, donde la primera clase de más arriba se llama exception y de ahí para abajo hay un montón de excepciones distintas. La pregunta sería, si ustedes capturan en el catch una excepción de tipo exception, va a funcionar siempre. ¿Por qué? Porque todas las excepciones son exceptions. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema que tiene eso, de hacer eso así? Que nunca voy a saber la causa real del error. Por ejemplo, si yo tengo eh, que se llenó el espacio del disco duro y capturo una exception, voy a capturar ese error. Si el nombre del archivo no existe, también voy a capturar ese error. Si realicé una operación matemática en el medio del código y me dio una división por cero, voy a capturar ese error. Con lo cual, me deja de ser útil. ¿Por qué? Porque va a ser tan genérica que nunca voy a saber realmente qué falló. En cambio, si yo en el catch coloco una excepción que diga invalid file name, una excepción que diga división por cero y una excepción que diga index out of bounds, índice fuera de rango, ahí sí voy a saber exactamente qué pasó. ¿Por qué? Porque si el nombre del archivo era inválido, se va a disparar el de nombre inválido, pero los otros dos no. Si dividí por cero, solamente va a pasar por el código de la división por cero, no por el del nombre de archivo inválido. ¿Me explicó? Entonces, a medida que yo voy poniendo tipos de excepciones más específicos, son errores más concretos. Y si son errores más concretos, yo sé qué es lo que puede estar produciendo el error y cómo lo puedo llegar a resolver. ¿Sí?
Si no, sería como los mensajes de error que aparecen en pantalla que dicen algo falló. Así, chocolate por la noticia. Ya sé que algo falló, pero decime qué. ¿Sí? No sé si se han encontrado ustedes con algún mensaje de error de alguna aplicación mal escrita que diga error irrecuperable. ¿Sí? Es bastante frustrante, ¿no? Sí. Se ha producido un error, cierre la aplicación, pero decime qué pasó, así la próxima vez no lo hago. ¿Sí? Ujú. Bueno, es uno de los problemas de usar tipos de excepciones demasiado genéricos. Los tipos de excepciones demasiado genéricos no nos dan información. Siempre hay que tratar de usar una excepción más específica, lo más específico que se pueda. ¿Sí? El segundo punto de las prácticas recomendadas dice examine la excepción para conocer el problema exacto. Cuando una excepción se dispara, tiene información adicional que depende del tipo. Entonces, por ejemplo, si yo capturo una excepción que dice nombre de archivo inválido, uno de los atributos que tiene esa clase probablemente tenga el nombre de archivo. Entonces yo voy a poder decir, ah, perfecto, este nombre es inválido. A ver, muéstramelo. Decime cuál es. ¿Sí? Qué sé yo, índice, como veíamos recién, índice fuera de rango. La excepción que dice índice fuera de rango dice cuál es el valor que se utilizó para que el índice estuviera fuera de rango. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si analizan la información que viene junto con la excepción, puede dar lugar a que se pueda corregir el problema o por lo menos que se le pueda informar al usuario tal cosa falló. ¿Se entiende? Y el último punto, bueno, es lo que les decía recién. No es necesario capturar todas las excepciones. ¿Sí? A ver, hay que capturar las excepciones que son realmente condiciones de error en el código que yo estoy probando. ¿Sí? No tiene sentido escribir un código que chequee errores que no se van a producir. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bueno, en las prácticas no recomendadas hay algunos contraejemplos de lo que veíamos recién. Fíjense que todos dicen exception. Exception no me dice nada, no me dice qué fallo. ¿Sí? En el caso anterior también dice acá, exception. ¿Sí? Fíjense el mensaje de error. Problema creando el archivo. Está bien, sí, bárbaro. Si llegaste ahí es porque hubo un problema, pero no me decís cuál es el problema. ¿Sí? Entonces es imposible resolver un problema de esa forma. ¿Se entiende? Pero, profe, si yo no logro detectar dónde podría estar el problema, ¿cómo encuentro, le especifico qué tipo de excepción buscar? A ver, vos le especificás qué tipo de excepción buscar porque vos sabes qué es lo que estás haciendo. A ver, Ah, bien. vos estás escribiendo el código. En tu Sí, código vos tenés que hacer, qué sé yo, una operación matemática donde tenés que calcular un promedio. sí, Supongamos. Vos tenés que calcular un promedio. Para el promedio vos tenés que dividir la suma de todos los elementos de algo, ponele que sea una matriz, por ejemplo, sí. dividido la cantidad de elementos. Así se calcula el promedio. ¿Qué pasa si tu cantidad de elementos es cero? Ujú. Si tu matriz estaba vacía, vos le pediste a una matriz, calculame el promedio, pero la matriz estaba vacía. La división por cero es un problema probable cuando vos haces una división. Sí. Entonces, vos podrías poner que haga un catch de una exception de división por cero. No es seguro que te vaya a pasar, pero si te pasa, vos ya sabes que la tenías prevista. ¿Sí? Ah, bien. Ujú. Suponte que vos tenés que recorrer y sumar elementos de una matriz. Sí, ¿Cuál es la otra que yo probaría? Por ejemplo, el index out of bounds, o sea, el índice fuera de rango. ¿Qué pasa si yo puse mal algún valor y trate de recorrer más allá del tamaño que tiene la matriz? Es probable que pueda llegar a pasar. ¿Sí? Ahora bien, ¿tiene sentido que yo en ese código donde tengo que recorrer una matriz para calcular un promedio, ponga una excepción que me diga invalid file name con nombre de archivo inválido para grabar en el disco? No tiene sentido si yo no estoy grabando archivo. ujú. ¿Sí? Entonces, eh,
Obviamente esto requiere un poco de experiencia y de experimentación para empezar a entender cómo tenemos que plantear el tema de las excepciones. Pero vos que sos la que estás escribiendo el código, vos ya sabes en qué condiciones tendría que funcionar bien el código y sobre todo cuáles son las condiciones excepcionales en las cuales puede fallar. ¿Sí? Claro, en ese ejemplo yo tendría que buscar la excepción para que me indique en qué línea está mal el elemento. Claro, a ver, generalmente todas las excepciones te indican esos datos, ¿sí? O cuál es el Indicándote elemento. dónde está. Lo que para vos va a ser más importante es el tipo de excepción. ¿Por qué? Porque vos vas a tener un catch index out of bounds, o sea, un catch para cuando le erraste a los índices, ¿sí? Sí, Un catch para cuando hiciste una división por cero, ¿sí? Entonces, como Java siempre te va a decir en qué línea falló, el que te va a dar verdadero valor es la excepción que se disparó. O sea, si a vos se te disparó la división por cero, fíjate porque en la línea que te está diciendo, el denominador de la división por algún motivo estaba en cero. ujú, ¿Sí? sí, Ahí tenés dos opciones. Si es una condición que puede pasar, porque por ejemplo vos le pedís al usuario que cargue los datos de la matriz y no lo podés obligar, ¿qué es lo que deberías hacer? Deberías capturar la excepción y mostrarle un mensaje que diga, usted no ingresó ningún valor para calcular el promedio. En lugar de mostrarle una explosión de todos colores, vos decís, bueno, mira, sí, ya me di cuenta de que no pusiste ningún valor, te lo muestro diplomáticamente y fíjate qué es lo que haces. ¿Sí? O validas el ingreso antes. Simplemente le prohibís que cargue una matriz con cero valores. claro. ¿Sí? Tenés las dos opciones. Pero ¿qué es lo que te da esa opción? El saber qué es lo que falló. Ujú, Como vos sabes qué es lo que falló, sabes qué podés hacer. ¿Sí? Y le podés dar valores al usuario. ¿Sí? Obviamente, si vos estás recorriendo una matriz para calcular un promedio y te da un error de fuera de rango, ¿sí? O sea, de que te fuiste, lo más probable es que sea un error tuyo, no del usuario. sí, Quiere decir que vos hiciste un for y pusiste mal un índice o alguna cosa por el estilo. Ahora bien, de esa forma tendrías que corregirlo vos en tu código. ¿De qué forma puede ser eso un error del usuario? Por ejemplo, para que vos le pidas, cargue 10 números y después indíqueme cuál es el número que quiere que le muestre. ¿Sí? El tipo te carga 10 números y cuando vos le decís, bueno, ¿cuál quiere ver? El 14. claro. Está bien, la carga la hizo bien. La Sí, interacción con el usuario falló. O sea, el tipo me está pidiendo un número que está fuera del rango. Pero ¿qué pasa? claro, En lugar de mostrarle ese mensaje de error en inglés horrible, que es muy útil para vos, pero no es útil para el usuario, claro. vos podés capturar esa excepción y decirle, el valor que ha ingresado no está dentro del rango válido de los valores cargados. El valor mínimo es 0 y el valor máximo es matriz.length. Entonces vos le decís, mira, entre 0 y 10, vos podés indicarme cualquiera de estos valores. Se lo decís diplomáticamente y si vuelve a insistir, volves a capturar el error. Y te ahorras el hecho de que el programa se clave y se vaya mostrándole al usuario un mensaje en inglés que no va a entender nada. Estás, estás lo que se llama gestionando el error. O sea, no lo estás evitando, porque vos no lo podés evitar, porque no podés evitar que el usuario se equivoque. Claro. Pero lo estás gestionando bien. Sí, ¿Se entiende? sí, sí. Fíjate, mira, en este código que tenés acá, en el ejemplo, tenés tres tipos de excepciones posibles. El primero es que quiere grabar un archivo en C:/not writable dir. O sea, está tratando de grabar un archivo en un directorio eh, que no se puede escribir. Primera posibilidad de error. Fíjate, IO exception. Sí, ¿Sí? El segundo, crear un archivo temporal donde le decís que utilice 2 caracteres. Los archivos temporales tienen que tener mínimo 3 o más caracteres en el nombre. Acá te puede disparar un illegal argument exception. ¿Sí? En el último, fíjate que vos tenés el acceso a la matriz. Estás tratando de acceder al 5 cuando el valor máximo es 4. Acá te puede disparar un array index out of bounds. O sea, si vos en este código
tenés que poner catch, tendrías que poner 3. Uno para la primera excepción, uno para la segunda y uno para la tercera. Y con eso capturarías todos los posibles errores que se pueden producir en este código. Obviamente vos no vas a saber cuál es el que va a producir. También puede funcionar bien. Pero si vos prevés esos 3, ya sabes que tenés cubierto el 99% de las posibilidades de error. ¿Se entiende? Bien. Ujú. Sí, sí. Bueno, el resto son ejemplos de cómo capturar los distintos tipos de error. Fíjate, simplemente estás diciendo en el catch cuál es el tipo de error que querés capturar. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y adentro haces, fíjate, acá tenés el código que captura todos. Este captura el IO exception. A continuación tenés otro catch que captura illegal argument exception. Y a continuación el último, fíjate que en este caso el último es el más genérico de todos. ¿Para qué? Porque Java va probando de los tipos más específicos a los más genéricos, o sea, va subiendo en la jerarquía de clases. Entonces, si el específico no era, busco el padre. Si ese no es, busco el padre. Si ese no es, busco el padre. En última instancia va a llegar a la exception, que es el padre de todos. O sea, que sí o sí, este es el último elemento. ¿Sí? Pero acá hay que tener un detalle. Hay que tener en cuenta un detalle. Esta línea nunca puede estar acá. ¿Por qué? Porque si no, sería la primera que coincide y ya no sigue probando el resto. Claro. Entonces, si vos la primera que tenés es la más genérica de todas, nunca vas a llegar a las específicas. Claro. Acuérdate que, como era en herencia, una vez que encuentra una clase que puede responder al método, ahí corta y sigue con esa. Y esta te estaría cortando todo el análisis del detalle. Siempre las excepciones tienen que ir de la más detallada a la más genérica que esté al último. Ujú. ¿Se entiende, chicos? ¿Los demás lo vienen siguiendo? ¿Dudas? Sí, ¿Consultas? sí. Acá termina el tema de excepciones, no es mucho más grave que esto. Repásenlo nomás para algunos conceptos teóricos, en los parciales no piden mucho de esto. Profe, Sí. en el parcial número 4, ¿iría sobre carga y matrices? No me acuerdo si en el no entró matrices en el tercero. No entró. ¿No? Entonces vas a tener matrices, vas a tener sobrecarga y vas a tener herencia. Listo. Puede que te salga alguna pregunta de esta, pero si sale son muy poquitas y muy conceptuales, así que no es demasiado grave. Dale, dale. Chicos, ¿se entendió bien la planificación de cómo vamos a seguir ahora? Sí. Yo de cualquier profe. forma, más cerca del miércoles que viene, voy a mandar otro mail ahí recordando bien los horarios, en qué hora tiene que ingresar los que vayan a recuperar el tercero, en qué hora los del cuarto y así sucesivamente, ¿sí? Sí. Bueno, si no hay dudas ni consultas, los libero. Bueno. Ahí en el chat preguntaron una cosa. A ver, dame un segundito que lo abro, dame un cachito. ¿El TP se entrega el 30? Sí. A ver, Agustín, acuérdate que el TP no es condición de aprobación. La condición de aprobación son los parciales y el final. Para lo que yo uso el TP, con lo que hayan hecho, ¿sí? Es para ver si entendieron bien algunos temas y si hace falta que se suba algún puntito o alguna cosa, el TP ayuda, ¿sí? Pero el TP es una actividad, digamos, optativa y adicional para los que quieran aprovecharlo, para ir asentando los conocimientos y tener ahí un respaldo por las dudas necesiten algún puntito adicional para alcanzar las aprobaciones, ¿sí? La idea es que los entreguen el 30 para que yo tenga tiempo de verlos para cuando rindan los recuperatorios y el final,
¿sí? Si no lo veo hasta ese momento, no lo puedo utilizar. Pero no hay ningún tipo de penalización ni nada por no entregarlo. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra consulta? No. No, la verdad no. Bueno, Bueno, chao, vayan, profe. vayan a descansar. Nos mantenemos en contacto por mail. ¿Sí? Vayan repasando. Acuérdense que no hace falta que lleguemos al miércoles para que me dejen consulta, ¿eh? Bueno. Me las Bien, hacen llegar por mail o me las hacen llegar ahí por el grupo. bien. Listo. Chao, Nos vemos, profe. profe. Bueno, nos vemos el miércoles, Chao, chicos. chao. Chao, chao. Chao, profe.